Señor Dios y Padre nuestro, venimos ahora ante ti con la disposición de seguir adorándote, una disposición humilde, con el deseo de que tú nos hables a cada uno de los que estamos aquí, que podamos ver tu gloriosa salvación realizada y consumada por tu Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, nuestro Señor. Fortalece a tu pueblo, fortalece a tu iglesia, Señor. Renueva nuestra mente, nuestro conocimiento acerca de ti y la gran obra que tú haces entre los hombres y tu sincero llamado al llamarles al arrepentimiento y a la fe en tu Hijo Jesucristo. Padre, pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Abran sus Biblias en el Salmo 110. He titulado este mensaje El día de su poder. Salmo 110. Es la segunda parte del sermón anterior acerca de la ternura y sinceridad de Cristo al llamar a los hombres. Estamos considerando a Jesucristo, el hombre perfecto, a imagen de Dios. Hemos visto su humildad, hemos visto también su carácter de siervo, hemos visto su ternura y sinceridad como hombre. Dice así el Salmo: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Nuestro versículo clave o principal es el versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Lutero dijo acerca de este salmo, del Salmo 110, que era digno de ser engastado con joyas preciosas. En el encabezado leemos Salmo de David, aunque poco veremos acerca de David, excepto al escritor. David no es el tema principal de este salmo, sino Cristo. Vemos la revelación privada que Jehová le dio a David acerca de su hijo para refrigerio para él mismo y para todo el pueblo de Dios en todas las generaciones. En el versículo 1 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová llama a Adonai, nuestro Señor, al reposo y honores de su trono celestial, pero esto es después de su sufrimiento y oprobio entre los hombres y por parte de los hombres, como leemos en el Salmo 109, el anterior, desde el 22 al 25, donde leemos que está hablando acerca de Cristo y su sufrimiento por parte de los hombres y entre los hombres, porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio, me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Todo nos es familiar estas palabras, ¿no? Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Su obra ha terminado, Salmo 110. Está bien hecha, puede descansar, puede sentarse a su diestra y ver grandes resultados y esperar la completa victoria que seguirá con certeza.
Este poner a los enemigos de Cristo por estrado de sus pies denota reposo y triunfo. El estar de pie denota servicio, el estar sentado, reposo. Y no hay postura tan cómoda para estar sentado como el tener un estrado debajo de los pies. Pero hasta que los enemigos de Jehová estén bajo sus pies, no tendrá plenamente descanso nuestro Señor Jesucristo. Cristo se identifica con su pueblo, pues hasta que todos sus pequeños hallen pleno descanso, hasta que no sean destruidos todos nuestros enemigos, Él no descansará. Ahora sus enemigos pueden pisotear a Cristo en su palabra, sus caminos y doblegar a sus santos aquí en la tierra, pero cuando Jesucristo regrese con toda su gloria y poder y comparezcan ante Él, les será dado su pago. Lo recibirán todos sus enemigos en su propia persona y se verán obligados a confesar: como he hecho, me ha pagado el Señor. Así el Señor tendrá a sus enemigos bajo sus pies plenamente cuando el Señor regrese. Y por tanto también nuestros enemigos estarán bajo nuestros pies, porque su victoria es la nuestra. Nuestro versículo clave, el versículo 3, dice: tu pueblo se te ofrecerá en el día de tu poder. Aunque otros no estén dispuestos, el pueblo de Dios ese día estará dispuesto. El mismo término, ofrecerá, es muy expresivo. Denota la hermosa condición de la criatura que permite que se obre en ella y sea movido según la voluntad de Dios. Permiten voluntariamente que Dios obre en ellos su voluntad y su actividad, el querer y el hacer. Esto hará el pueblo de Dios. ¿Cuándo? En el día de su poder. Este poder es un poder que encara con el pecador y le detiene en su loca carrera que va hacia su destrucción. Es un poder, hermanos, convincente que enseña al pecador que está en ruinas. Es un poder que da vida y hace salir a los cadáveres de sus sepulcros. Su pueblo estará dispuesto a morir entonces en ese día de su poder a todo pecado. Estará dispuesto a crucificar al hombre viejo o el yo a fin de que Cristo sea formado en ellos. Dios quiere hermosearlos con la salvación porque no hay nada en ellos que impida su obra, lo que Él ha designado, lo que Él se ha propuesto desde la eternidad. Este es el estilo del Señor. Yo haré, ellos harán. Solo el Señor Jesucristo puede osar hablar así, pues de Dios procede un Espíritu poderoso, el cual es hacer a sus criaturas como Él mismo. La semana pasada estuvimos viendo la ternura y sinceridad de Jesucristo llamando a los hombres por medio del Evangelio. Es como el Señor, el instrumento que Él usa, el Evangelio de Jesucristo. La solemne exhortación del Espíritu Santo a todos los hombres, y en especial al pueblo de Dios, es: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La pregunta esencial y sublime que estuvimos considerando el domingo pasado es: ¿cómo tú y yo venimos a Cristo? ¿Cómo un hombre pecador caído puede venir a Cristo? Bíblicamente. Examinamos primeramente la invitación para venir a Cristo. La Biblia representa a Dios como uno que llama amorosa y sinceramente a los pecadores a venir a Él. La Biblia enseña que el hombre tiene la facultad de entender y querer, lo cual lo hace un hombre, un ser humano, a imagen de Dios. Por lo tanto, las órdenes y exhortaciones que Dios hace son adecuadas a nuestra naturaleza. Si Dios quisiera llamar a un pájaro, como hizo para dar de comer a Elías, el Señor usará la manera apropiada para poder que ese pájaro lleve la comida a Elías. Pero nosotros, a imagen de Dios, el Señor sabe dar las órdenes y exhortaciones que son precisas y adecuadas a nuestra naturaleza humana. El hombre tiene mente y voluntad, tiene conciencia y por consiguiente es responsable por sus acciones.
Todos los seres humanos están dotados de inteligencia, personalidad y responsabilidad moral. Muchos rechazan el llamado que Jesucristo hace a los hombres, pero porque la invitación sea rechazada por la criatura, no hay culpa, insuficiencia o insinceridad en la invitación de Cristo a los hombres a que vengan a Él. Toda la culpa recae sobre aquellos que rechazan venir a Él por vida eterna. No hay insuficiencia en la disposición de Dios para salvar a los pecadores. A todos sin excepción, a todos, el Señor dice que vengan a Él. Y Cristo otorgará gratuitamente vida eterna a los que creen en su nombre. En segundo lugar, consideramos nuestra incapacidad humana para responder al llamado. Lo enseña la palabra de Dios. Y la suplencia divina para responder a dicho llamado. En nuestra condición caída e impotente, no podremos responder como debemos. Es por nuestra persistencia en la incredulidad y en el pecado lo que nos impide responder al llamado de venir a Cristo. El Señor dijo: no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. No queréis, vosotros no queréis venir a mí, les está diciendo el Señor. La culpa cae completamente sobre la humanidad. Es que la humanidad no quiere venir a Cristo. No quiere. Dios hace un llamado externo y universal a todos los hombres, pero el hombre no puede responder a tal llamado. Pero hay otro llamado. Hay un llamado interno y eficaz que Dios hace. El venir a Cristo solo es posible porque Cristo no solo está dispuesto, sino también capacitado para salvar a los pecadores. No solo extiende sus manos, sino que también lleva a los pecadores hacia sus brazos. En el Evangelio, Cristo se declara a sí mismo como listo, capacitado y dispuesto, todo suficiente para recibir a todos los que vienen a Él para salvarlos. Todos aquellos que han sido elegidos por Dios en Cristo desde la eternidad han sido designados para vida eterna en Cristo. Han sido ya designados. El Padre los llevará a Cristo y ellos vendrán porque han sido designados para ello. Hay un llamado especial para ellos. Están incapacitados para responder, pero Dios suple esa incapacidad proveyendo lo que Él requiere de ellos. Cristo no se detiene en el llamado universal, sino que Él va más allá por razón de los escogidos, de sus escogidos, iluminando la mente de ellos, renovando los corazones y las voluntades de los elegidos a través de un llamado eficaz, enraizado en las promesas incondicionales de Dios, capacitándoles para creer la promesa del Evangelio y volverse del pecado para servirlo en amor, gratitud y obediencia. Esa es la obra, este es el llamado eficaz, es un llamado especial. Vamos hoy a profundizar un poco más en esta doctrina y esperamos que el Espíritu Santo nos capacite para que podamos ver más gloriosamente la superación divina a nuestra incapacidad, porque nosotros éramos incapaces de poder responder al llamado de Dios. Y podamos ver la poderosa obra que fue necesaria para nuestra salvación, para luego considerar de una perspectiva puritana cómo venir a Cristo y saber si nos hemos apropiado de Cristo. Quiero citar unas palabras de Augustus Toplady, que dice así: no traigo nada en mi mano, simplemente a tu cruz me aferro. Desnudo vengo a ti por vestido, impotente miro a ti por gracia, sucio hacia la fuente corro, lávame, Salvador, o muero.
Fíjese qué palabras. Estas son las consecuencias de un llamado interno y eficaz. No traigo nada en mi mano. Ahora lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Desnudo vengo, impotente, sucio. Sálvame, Salvador, o muero. Los hombres deben hacer todo lo que puedan para buscar a Dios. Pero aún así, hermanos, ninguno de ellos hace todo lo que puede y debe hacer. Los no convertidos tienen la capacidad de hacer muchas cosas útiles. Los no convertidos pueden escuchar la predicación poderosa de la palabra de Dios, pueden prestar atención a los juicios providenciales de Dios sobre el pecado. Un no convertido puede observar las diferencias que la conversión verdadera ha hecho en las vidas de otras personas. Los perdidos pueden ser convencidos de sus pecados con dolor y lamento, confesar sus pecados y reformar sus vidas. Eso puede hacerlo un no convertido. Cuando me refiero a un no convertido, me refiero a una persona nueva por el poder de Dios, hecha nueva. Los no convertidos pueden declarar que Dios es justo al condenarlos por la iluminación del Espíritu a través de su palabra. Pueden meditar en el gran mal de su pecado, reconocer que ni ellos ni ninguna cosa creada puede salvarlos y resolver buscar la salvación a cualquier costo. Pueden ver que hay esperanza de salvación para los pecadores, anhelar esta salvación, orar por ella y esperar que Dios haga su obra sobrenatural en ellos. Tales actitudes y acciones ponen a los hombres cerca del reino. Pero atención ahora. Pero ninguna de estas acciones o actitudes da mérito u otorga la verdadera conversión del alma. Son cosas buenas en sí y acercan a los hombres al reino de Dios. Pero ninguna de estas acciones o actitudes da mérito u otorga la verdadera conversión del alma. Al hacer tales acciones o tener estas actitudes, los no convertidos continúan siendo enemigos de Dios bajo su maldición. ¿Se acuerdan la respuesta que dio aquel escriba? ¿Cuál es el primer mandamiento? El más importante. Y respondió bien. Luego el escriba, el Señor dice, no estás lejos del reino de Dios. Pero aún así sigue siendo enemigo de Dios. Sigue estando bajo su maldición. Los pecadores son inútiles y para venir a Cristo necesitan el llamado eficaz de Dios. Sus elegidos antes de este llamado eficaz seguían siendo enemigos suyos y estaban bajo maldición. Muchos de nosotros, antes de haber sido regenerados por el poder de Dios, la palabra de Dios lo enseña, éramos hijos de ira como los demás. Estábamos bajo la maldición. En su decreto de elección éramos suyos. Pero hasta que no fuimos llamados eficazmente, éramos enemigos de Dios. El llamado eficaz es la preciosa, superpoderosa y magnífica obra del Espíritu Santo, por el cual, convenciéndonos de nuestro pecado y miseria, iluminando nuestras mentes en el conocimiento de Cristo y renovando nuestras voluntades, nos persuade y capacita para recibir a Jesucristo ofrecido libremente a nosotros en el Evangelio. Este llamado eficaz, su naturaleza, es espiritual, porque proviene de Dios, del Espíritu Santo. Este llamado eficaz no fuerza a nadie a actuar contra su voluntad. Es la voluntad renovada y cambiada que va libremente a Cristo. Así es que Cristo llama al pecador a venir a Él y lo capacita para responder al llamado.
al arrepentimiento, a la fe en Él. Él envía a sus mensajeros para entregar la invitación, los predicadores, los pastores, y envía al Espíritu Santo a mover los corazones de sus elegidos para responder y venir a Él por salvación. La naturaleza de este llamado eficaz es un llamado interno y espiritual. No es un llamado audible o corporal. No se trata de levantar la mano cuando el pastor te lo pide después de la predicación, o de pasar adelante durante un llamado al altar. No es tomar la decisión de bautizarse o participar en la cena del Señor. Ningún acto físico no es y no puede ser el verdadero medio de venir a Cristo para la salvación. Venir a Cristo debe ser interior y real, no con el pie, sino con los afectos del corazón. Es un corazón, una voluntad renovada. La Biblia dice que nadie está capacitado para venir a Cristo por su propia voluntad o fuerza. No podemos cumplir las promesas condicionales de este llamado porque somos tan impotentes que necesitamos algo más que nuestros actos físicos. Si la salvación no hubiese sido, hermanos, dejada a nuestra voluntad para venir a Cristo, todos los que estamos aquí, sin excepción, estaríamos irremediablemente perdidos por toda la eternidad. Porque ninguno de nosotros hubiera venido a Cristo. Ninguno. Ninguno de nosotros, sin excepción, ninguno de nosotros seguiría a Cristo. Es por esa razón que Dios hace eficaz el llamado por un acto espiritual y poderoso que causa que vengamos a Cristo, que le veamos precioso a Él. Somos hechos dispuestos a venir en el día del poder de Cristo, es decir, cuando el Evangelio es predicado. Esto es fundamental. El Evangelio tiene que ser predicado. Y el Espíritu Santo y la palabra de Dios obran conjuntamente, poderosamente, en el pecador. ¿Cuándo venimos a Cristo? Cuando es hecha esta obra en nosotros. La regeneración. Pero hay un proceso en esta regeneración. Una cosa es la regeneración, otra cosa es la justificación. Cuando somos perdonados y justificados. Venimos a Cristo desde una perspectiva puritana cuando somos activamente atraídos a Cristo por medio de la fe a Él. Venir de esta manera descarta una creencia fácil, ya lo hemos explicado. No es esta creencia de que, bueno, repito una oración, levanto la mano, salgo al altar, me pongo de rodillas, alguien ora por mí, o escribo una tarjeta, o me hago miembro de una iglesia. Eso no es venir a Cristo, ya lo hemos explicado. Cristo cambia las mentes y voluntades de aquellos a los que Él llama a fin de que no puedan hacer otra cosa sino venir a Él. A Él. La fe cree voluntariamente desde el corazón lo que las Escrituras enseñan sobre tres cosas: sobre la pecaminosidad del hombre, acerca de la santidad de Dios y la obra salvífica de Cristo. Y eso es por medio de la fe que el corazón cree estas cosas. Miramos a Cristo con los ojos de la fe y conocemos, consideramos, deseamos, esperamos, creemos, amamos, clamamos a Jesús y deseamos ser conformados a Él. Enfrentamos la santidad maravillosa de Dios y empezamos a repudiar nuestra propia justicia. La fe abandona todo mérito propio en la medida que es atraída hacia la belleza de Cristo y sus méritos. Y la gracia nos hace anhelar a Cristo como está revelado en las Escrituras. Le anhelamos a Él. Es importante enfatizar que Cristo es el objeto de esa fe activa. La fe nunca ha salvado a nadie. La fe en sí mismo no salva.
Como creyentes no tenemos fe en nuestra fe. No creo que he creído. No tengo fe en que tengo fe. Sino que la fe se centra en el objeto de la fe, que es Cristo. Debemos ejercitar la fe en Cristo para poder ser salvos. El Cristo que se revela en las Escrituras. No otro Cristo. Porque otro Cristo no salva. Otro Cristo diferente a esa revelación no salva y no ha salvado a ningún hombre. Al contrario, los ha condenado. Otro Cristo diferente. El segundo mandamiento de la ley moral de Dios dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Es el segundo mandamiento de la ley moral de Dios que está vigente. Muchos caen en el terrible error de despreciar la revelación divina en las Sagradas Escrituras y hacerse en su mente una idea de cómo debe ser Dios, de cómo puedo ser salvo, cómo puedo venir a Cristo. Pero es por causa de la incredulidad del hombre caído, que no se quiere someter a la revelación divina de Dios, que no la quiere aceptar, sino que tiene otros medios, otra manera, otro Cristo. El hombre necesita la iluminación, la renovación de la mente y que Dios nos dé la fe verdadera para que podamos ver a Cristo como el único y todo suficiente Salvador. Es por la fe que le vemos dispuesto y capacitado para salvar. Confiamos en su promesa que, como Él dijo, así hará. Al que a mí viene, no le echo fuera. Así la fe verdadera se aferra a Cristo, se abraza a Cristo y descansa solo en Cristo para la salvación total. Venimos a Cristo como es ofrecido en el Evangelio a los pecadores. El Cristo al que hemos venido y todo hombre debe venir no es una idea abstracta, no es un Cristo de nuestra imaginación, como antes he dicho. Es el Cristo revelado a nosotros por Dios en la Sagrada Escritura. El Cristo al que venimos es ofrecido a los pecadores en el Evangelio. Esto significa que solo podemos venir a Cristo como somos, en nuestro pecado y como un pecador. Bunyan explicó acerca de esto: es un movimiento de la mente hacia Él, de un sentido sano de la necesidad absoluta que un hombre tiene de Él para su justificación y salvación. Sin este sentido de una condición de perdición sin Él, no habrá movimiento de la mente hacia Él. Fin de la cita. Es un sentido sano, decía Bunyan, de la necesidad absoluta que un hombre tiene de Él, de Cristo. No de solamente escapar del infierno, de la condenación eterna, sino de Cristo. Es ese sano sentido que le necesito a Él, a Cristo, porque Él es mi justificación y mi salvación. Y tener ese sentido de una condición de perdición sin Él. Como antes, la cita de Augustus Toplady. Una conciencia de nuestra necesidad de Cristo para la justificación y la santificación es una motivación para venir a Cristo. Necesitamos ser justificados. Aquel que va a Cristo es por la carga de sus pecados. Fíjese el peregrino cómo iba con sus pecados cargando y cómo huía de la ciudad de desesperación y iba en busca de la salvación. Porque no podía soportar más la carga de sus pecados, la condenación, y quería ser librado de sus pecados. Para ello el hombre ha de esforzarse en tener una visión completa y un sentido y sentimiento vivo de sus pecados. Porque los hombres por naturaleza están indispuestos a venir a Cristo porque se aferran a su justicia propia. ¿Por qué?
Porque el corazón del hombre no regenerado es como un criminal que nunca clamará al juez por misericordia hasta que sea sacado de su escondite. Mientras que aquellos que vienen a Cristo lo hacen, conscientes de su miseria, por razón del pecado y la ira, convencidos de una necesidad absoluta de Cristo. Y claman a Dios, danos a Cristo o morimos. Buscan a Cristo. Danos a Cristo o morimos. Los puritanos se esforzaron en demostrar cómo los pecadores pueden saber si han venido a Cristo. O como a menudo decía, si se han apropiado de Cristo, si se han asido de Cristo. Todos estos términos son sinónimos en la mente puritana. Ellos defendieron sus explicaciones anclándolas en las Escrituras. Una señal clara si hemos venido a Cristo, y esto no es para hacer un autoexamen, ni juzgar a nadie, sino solamente para que aquellos que están en Cristo se afirmen más en el Señor. Y es bueno que nosotros nos afirmemos también con las verdades de la palabra de Dios. Y para aquellos que también están engañados, si no es aquí, pues los que nos escucharán por las redes sociales, que puedan también tener una idea clara, anclada en las Escrituras, si están asidos de Cristo. Una señal clara si hemos venido a Cristo en el sentido completo, es el sentido completo de cuánto necesitas a este Cristo. ¿Puedes vivir sin Cristo ahora? ¿Puedes vivir sin Él? Es el sentido completo de tu necesidad de Cristo. No solo cuando viniste a Él para justificación y perdón de tus pecados, es porque los sigues necesitando ahora, pero no para que supla tus necesidades físicas, sino tus necesidades del alma, porque quieres estar con Él, porque le amas, porque le estás conociendo y le quieres conocer más. Es porque lo sigues necesitando a este Cristo, al Cristo tal cual es revelado en las Escrituras. Comenzamos a ver cuánto hemos pecado contra Dios desde nuestra conversión y comprobamos que Él es nuestra única esperanza para la salvación total, como hemos cantado en el himno antes de este momento de la predicación. Cuando Dios ejerce su poder para convertir a un pecador, es la obra de la creación nueva. La conversión hace más que reformar la moralidad. Es la manifestación de una vida nueva e interior. Las marcas de la gracia salvífica es que han visto y siguen viendo la seriedad de su pecado, contra quién han pecado y contra quién siguen pecando. No es que un día me arrepentí, vi mi pecado y me arrepentí y ya está. Es que sigues viendo la seriedad de tu pecado. Y en la medida que más conoces al Señor y más comunión tienes, más ves tu pecado y tu corrupción. Una de las señales también es que aman a Dios como Dios es. Aman a Dios como Dios. No por las cosas que Dios le da o lo que esperan recibir de Él, sino aman a Dios como Dios es revelado en la Escritura. Amas a Dios porque Dios es Dios. Y eso es suficiente. Y lo eligen como su porción plena. Saben que solo Cristo puede aliviarles de sus cargas, así que hacen pacto con Él y Él se hace suyo. Y como resultado de esta unión con Él, combaten por el Espíritu contra su carne pecaminosa. Lo hemos leído antes en el himno, lo hemos cantado. Por tanto, en Dios esperaré, luchando en todo tiempo, y nunca más me confiaré en mis merecimientos.
Un día y otro pasará en dura lucha y pena. El alma mía esperará en la victoria plena que un día me concederá el Dios de luz y de verdad. No falta su palabra. Y aquel que es una nueva criatura combate por el Espíritu contra su carne pecaminosa. ¿Por qué es una nueva creación? Tienen comunión con Cristo y andan en novedad de vida. Desprecian cada vez más su propia justicia y la alabanza del mundo y buscan primero el reino de Dios y su justicia. Los que han venido a Cristo aprenden durante el resto de sus vidas que Dios debe ser glorificado en todo. En todo. Saben claramente que su verdadero propósito en esta vida es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el propósito principal del hombre aquí en esta vida. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. También hay muchas ya conclusiones, llamado a los no convertidos. También hay muchas personas que rechazan venir a Cristo y lo hacen por muchas causas. Pero solamente voy a citar una o quizás dos, no sé, muy breve. Muchos lo hacen por pereza espiritual. Piensan que no hay necesidad de hacer hoy lo que pueden posponer para mañana. Se sumergen en las preocupaciones cotidianas. Por eso no prospera la palabra en ellos, porque la semilla de la palabra de Dios cae en un corazón que se ha preocupado más por las cosas de este mundo, por los afanes, por los placeres. Están consumidos con los placeres del mundo. Asumen el mañana pensando que el llamado del Evangelio luego vendrá a ellos y que siempre podrán hacer las paces con Dios otro día. Dios llama a los pecadores a poner el mundo con todos sus placeres y ofertas a un lado y a Dios con todas sus excelencias de otro lado, y a escoger a Dios. Porque hoy es el día de salvación, no mañana, hoy. Y la exhortación sigue clamando desde el cielo, por medio de la Escritura: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Por la gracia de Dios, los hombres pueden escoger al Padre como su Padre, al Hijo como su Redentor y justicia, y al Espíritu Santo como su santificador y consolador, por la gracia de Dios. Y esto puede ser posible porque el Verbo se hizo carne, porque vino a este mundo bajo la ley, a cumplir la ley. Obedeció perfectamente toda la ley de Dios, de su Dios, y vino a llevar a cabo la obra que le fue encomendada por el Padre. Jesús dijo: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, a todos sus elegidos, en las distintas generaciones a lo largo de la historia de la humanidad. Todos aquellos que han sido elegidos, Cristo vino a morir por ellos, a dar su vida en rescate. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A todos. No faltará ni uno de ellos, de los que el Padre le dio a su Hijo Jesucristo. Aquel que antes de morir exclamó: consumado es, te dice ahora, si no estás en Cristo, ven a mí y tendrás vida eterna. Ven a mí. ¿Ha sido atraído tu corazón hacia Él para amarlo y para anhelar los dones preciosos que solo Él puede otorgar, que Él pudo ganar por su propia vida y muerte? Si es así, esta es una segura señal del llamado eficaz. Si ha sido tu corazón atraído hacia Él para amarlo, para darle tu vida a Él, Él te está trayéndote al camino que lleva a la vida eterna. Hermanos, profundamente es esta obra misteriosa que Dios obra al cambiar el corazón de un pecador. ¡Qué obra más misteriosa!
¿Quién puede entender cómo el Espíritu infinito obra en el Espíritu invisible de un ser humano? ¿Cómo podemos nosotros entender eso? Es una obra tan misteriosa. Hermanos, nosotros oímos y podemos hacerlo porque el Espíritu Santo nos ha regenerado. Nuestro deseo y voluntad ahora debe ser amar a Cristo, querer conocer más a Dios, vivir glorificándole, dándole gloria, honor, amando sus mandamientos, arrepintiéndonos de nuestros pecados, viviendo en santidad, renovando nuestro pacto con el Señor, nuestro compromiso con Él. ¿Es el deseo de tu corazón, hermano, hermana, poder glorificar a Dios y gozar de Él para siempre? ¿Es ese tu deseo, obedecerle en todas las cosas? ¿Sujetarte a los mandamientos de Dios? No te digo que lo hagas a la perfección, te estoy diciendo si amas a Cristo, si ese es tu deseo, si ese es tu anhelo, vivir para Él en estos años que el Señor te permita aquí en la tierra, glorificándole, queriéndole conocer más. Tal cambio de vida y de corazón solo puede ser llevado a cabo por el poder del Espíritu Santo que obra en ti. Fue en el día del poder de Dios que se nos dio vida, se nos dio ojos y oídos para oír. Hermanos, empezamos el camino empinado a la salvación con muchos obstáculos cuando el Señor nos regeneró, hasta que Dios el Padre nos llevó a Cristo y lo contemplamos y por la fe fuimos unidos a Él, siendo justificados y fueron perdonados nuestros pecados. Se necesitó un poder sobrenatural como el que hemos demostrado hoy por medio de las Escrituras, por el estado en el cual nos encontrábamos todos nosotros. Ahora estamos en el camino de la santificación, con rumbo a la vida eterna, a nuestro descanso eterno. Pero seguimos necesitando este poder de Dios. El poder de Dios en nuestra vida, en este camino de santificación. Por el estado también de nuestro corazón engañoso. Por el enemigo de nuestras almas. Por la atracción del mundo con sus colores. Necesitamos el poder de Dios. Porque tenemos que someter nuestros deseos y pasiones, porque somos débiles, y la tentación es muy fuerte. Y el engaño de Satanás, él es muy astuto. Por eso necesitamos el poder de Dios, ese poder que nos dio nueva vida, nos dio ojos para ver, oídos para oír, y renovó nuestra voluntad y nuestros afectos. Jesucristo está sentado a la diestra de Dios con toda autoridad, poder y gloria. Miren Hebreos capítulo 12, ya para terminar, vayamos allí un momento. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Leemos, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo entiendo el pasaje el contexto en el cual el autor lo escribió. Antes hemos visto aquellos hombres y mujeres de fe que vivieron y no alcanzaron lo que se les prometió, pero vivieron por la fe. Yo entiendo el contexto, pero lo que me quiero centrar es puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es ahí donde tenemos que mirar, a Jesús, el cual nos dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. La Escritura nos exhorta a mirar a Cristo, estar poniendo nuestros ojos en Jesús,
Así que, hermanos, no desesperemos por las caídas, miremos a Cristo y vayamos a Él con un espíritu humilde y dolido por haber pecado contra su amor. Hallaremos perdón de parte de Él. No te desesperes. Ve a Cristo, mira a Cristo, mira a Jesús, porque todavía nos queda mucho camino que recorrer. Estamos en el desierto. Esto no es nuestro reposo. El Señor nos ha puesto a vivir aquí. El Señor prospera a unos más, a otros menos, pero esta no es nuestra casa. Ese no es nuestro reposo. Hay un camino que tenemos que recorrer y nos dice que corramos con paciencia la carrera, puesto los ojos en Jesús, porque Cristo está dispuesto y capacitado para perdonar a todos aquellos que vienen a Él en arrepentimiento. ¿Cuántas veces hemos pecado? ¿Cuánto hemos abusado de la gracia de Cristo? ¿Cuánto hemos pecado contra el amor de Dios? Por nuestras infidelidades, nuestras caídas. ¿Cuántas veces hemos pecado contra el Señor? Hemos caído en la tentación de creernos que nosotros estábamos fuertes, que estábamos firmes y hemos caído. Cristo está dispuesto y capacitado para perdonar a todos aquellos que vienen a Él en arrepentimiento, con un corazón humilde, contrito, humillado, que está dolido. Ese contrito, lo estuve buscando en un diccionario, es hecho polvo de haber fallado al Señor. Si estás abrumado, hermano, hermana, por las constantes pruebas, dificultades, tentaciones que vienen a tu vida, no te desalientes, cobra ánimo en Cristo, mira a Cristo como dice la Escritura, mírale a Él, busca de Él lo que necesitas, porque Él está dispuesto y capacitado para sostenerte. Él estuvo dispuesto y capacitado para salvarte. ¿No estará dispuesto y capacitado para poder preservarnos, para poder sostenernos, o solamente fue al principio en nuestra conversión? Lo sigue siendo ahora. Él está dispuesto y capacitado. Él es un Salvador compasivo. Él está dispuesto y capacitado para sostenerte en tus tentaciones. Pero si Él decide que es mejor para tu estado espiritual y para su gloria que seas probado o usar la tentación para ello, ora para que te dé la salida y no te someta más a fuego que el que puedes soportar, como Él ha prometido. Pero Él lo hará para el bien tuyo, para su gloria, porque el Señor nos conoce, ya sabe hasta dónde, y siempre lo hace para bien nuestro, para nuestro bien espiritual, porque Él ama a sus hijos. Pero miremos siempre a Cristo, hermanos, miremos al Cristo sangrante, porque producirá en nosotros un corazón blando. Miremos a un Cristo santo, causará santidad en nosotros. Miremos a un Cristo humilde, como le vimos a Él, humilde de corazón y manso, porque producirá humildad en nuestra alma. Miremos a Cristo, hermanos. Pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Oremos a Cristo que manifieste el día de su poder en nuestros corazones, para que nos ofrezcamos siempre libremente a Él. Señor, obra en mi corazón. Obra, Señor, que este sea el día de tu poder. Sácame de mis oscuridades. Sácame de mis corrupciones. Señor, manifiesta el día de tu poder, para que nos ofrezcamos a Él libremente. Vamos a orar.